obviamente los objetos devocionales, ¿verdad? Que esto pues, es interesantísimo, cómo se desarrolla la platería en México, esta plata mexicana que incluso desestabilizó a Europa, ¿no? Con inflaciones cercanas al 400% en el siglo, finales del XVI, principios del XVII, sobrevivieron los reyes a base de argucias, y a España le costó una decadencia que, bueno, más el siglo XIX hay que ver a lo que llegaron los españoles precisamente por gastarse el dinero en fiestas. Esa es la verdad. Siguiente, por favor. Placas, ¿no? Una placa conmemorativa, es también un elemento patrimonial importantísimo. Siguiente, por favor. Y bueno, obviamente el edificio, como ya hemos hablado. Siguiente, por favor. Los propios retablos, en este caso se trata de incluso materiales, miren, por ejemplo, cola, blanco de España, oro y óleo, ¿sí? En los materiales para la elaboración de este retablo. Siguiente, por favor. O propiamente ya la pintura, materiales, óleo y lienzo en términos generales. Siguiente, por favor. O en madera, cola, blanco de España, oro y óleo para la elaboración de estos estípites. Siguiente, por favor. Y desde luego, pues las imágenes que son tan importantes durante este proceso del siglo XVI al XVIII, inclusive el XIX. Siguiente, por favor. Estas piezas de gran valor que muchas veces se pierden, estas concepciones del mundo, el pecado con la serpiente, los ángeles, etcétera. Siguiente. O estos Cristos, pues que son terroríficos, ¿verdad? Pero es parte de una cultura y un momento pues importantísimo en la historia de México. Siguiente, por favor. Y que se están perdiendo, ¿eh? O elementos arquitectónicos de piedra que pueden ser fácilmente desprendibles y pueden ser presa pues del hurto. Siguiente, por favor. Lo mismo esta predela. Siguiente, por favor. O las vigas. Las vigas también son un elemento de catalogación y son patrimonio. Una viga. Al estar labrada, pues llama la atención, pero una pieza que pertenece, hace parte del edificio, pues desde luego es importante también clasificar. Siguiente, por favor. Los lienzos, que esto pues ya es la parte más gustosa, y sobre todo cuando son temas dramáticos, ¿verdad? Esto del infierno, pues siempre gusta. Siguiente. Siempre gusta. O los órganos que por razones de practicidad se fueron devorando por polillas y no se usaron, y pues no están en estados verdaderamente bárbaros, pero que son piezas que tienen también un gran significado. La música, ¿verdad? La música también como esta parte de patrimonio. Siguiente. Bueno, las esculturas que ya hemos venido comentando. Siguiente, por favor. Esto, miren, esto es en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, que esto es muy emocionante porque este templo contiene un patrimonio de piezas maravillosas de origen religioso. Cuando México pierde más de la mitad de su territorio, y claro, esta separación, primero la tejana ahí como parte de esta pérdida, ahora se dice que los primeros gobiernos mexicanos antiesclavistas, es decir, las leyes antiesclavos, pues fueron una de las causas verdaderamente de fondo para que Texas se independizara, porque los tejanos tenían pues su producción sustentada en la esclavitud. Entonces fue una de las razones por la cual los tejanos deciden separarse. Al momento de que se separa Texas, los habitantes de Laredo, Texas, pues son cuestionados de quedarse a vivir en Laredo. Y muchos de ellos, que yo hubiera hecho eso, decidieron construir un puente de madera, fundar un nuevo Laredo, ir al cementerio, sacar a los muertos, hacer un nuevo panteón, enterrarlos ahí, y en una procesión solemne son llevadas todas las esculturas religiosas a otro nuevo edificio hecho con varas. Así nació Nuevo Laredo. Por eso el escudo de esa ciudad son dos palas entrelazadas, recordando precisamente ese acto de ir a los cementerios y sacar a sus muertos
y llevarlos a la nueva ciudad de Nuevo Laredo. Bien, siguiente, por ahí vamos viendo elementos de manufactura como esta corona de espinas hecha en plata. Nada más piensen, si nos las dejaron hacer, ¿verdad? No están hechas en molde, están cinceladas prácticamente. Siguiente. Estos lienzos, ¿verdad? Siguiente, por favor. Lo mismo, ¿verdad? Seguimos un poquito. O estos objetos, ¿verdad? Este es un plato para lavarse las manos, colocado también allí en la parte de la sacristía. Y bueno, pues son objetos que los vemos y son totalmente extraños a nosotros, son objetos rarísimos. Siguiente. O este otro lienzo. Siguiente. Siguiente, vamos viendo estos lienzos. O estas esculturas de mármol mucho más modernas, pero que también son catalogables, desde luego. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí la conclusión y mi reflexión sobre el patrimonio es la siguiente. El patrimonio, me refiero de los bienes religiosos. Bueno, existen acuerdos y normativas de Estado con la Iglesia y el gobierno para realizar estos catálogos, porque como ustedes bien saben, pues esto es el dueño de estos bienes, pues no es en sí mismo la Iglesia, y esto también es un problema, porque la Iglesia contemporánea, la Iglesia católica me refiero, pues ya no ve en los objetos devocionales la misma fuerza que veía en el siglo XVII o XVIII, sino ahora pues incluso los templos son sin ornamentaciones, son totalmente limpios, y bueno, pues esto hace de que los mismos sacerdotes destruyan el patrimonio al querer limpiarlos y modernizarlos. Luego tenemos que se han avanzado, pero hay un problema de unos 2 millones de piezas existentes en la República Mexicana de valor patrimonial que se están perdiendo. Día a día son robados de templos estas piezas, y por la moda de tener en casa a San Miguel, ¿verdad? Porque es el 29 de septiembre, ya lo tenemos ahí en la casa, en el comedor, o una imagen de la Virgen que no tiene ninguna razón por qué estar ahí, descontextualizado además, pues imagínense qué barbaridad en la merma de ese patrimonio de nosotros. El siguiente, que hay que aprovecharlos, los avances tecnológicos para obtener con prontitud pues estos levantamientos, y con ello pues lograr conservar y pues salvar del pillaje nuestro patrimonio. Bueno, pues con esto terminamos. Espero les haya sido de interés hablar un poco del patrimonio, un aspecto del patrimonio de los bienes inmuebles. Les agradezco muchísimo su atención. Agradecemos al doctor Guízar esta presentación, porque nos muestra todo lo complejo que hay para cuidar el patrimonio cultural, en este caso religioso. Yo quisiera comentarle algo, compartirle. Cuando yo terminé la carrera de Historia, mi maestro era el doctor Daniel Ruiz de la Borbolla, que tuvo que ver también en la creación de los patrimonios de algunos estados, y me mandó a recorrer todo el Estado de México para ver la arquitectura del siglo XVI. Entonces fue una locura de información la que fui recogiendo. Pues tenía yo, como dicen los magos, yo tenía, ¿qué? 21 años o así, y seguía recorriendo el Estado y hacía esto. Yo creo que el modelo era este, hasta que un día llegué y le dije, doctor, ya llevaba 70 y tantos lugares con toda esta información, y le dije, yo necesito titularme, doctor, por favor. Y solo me titulé con la distribución geográfica de la arquitectura del siglo XVI en el Estado. Así que hay una cantidad de información todavía ahí pendiente que creo que pudiera servir para ese inventario. A eso yo quisiera comentar, ¿verdad?, que los catálogos ya hechos no son, si pierden vigencia. ¿Sí? La catalogación que se hizo hace 20 años, 15 años, pierde vigencia. Entonces el catálogo es una fuente de empleo además importante. Eso se lo digo mucho a mis alumnos, ¿verdad? Sí, porque
hay la tortura, ¿no? Vas a acabar la carrera, ¿que te vas a dedicar? Pues, oye, hay miles más, miles de... ¿no? Y la catalogación que tienes ahí, pues para empezar, alrededor de unos 15,000 edificios durante la época virreinal importantes, y también lo muy importante ahora se está estudiando, lo que tú comentabas de las fábricas, etcétera. Pues ahora me ha tocado muchísimas tesis precisamente de patrimonio industrial, y bueno, pues si aunque esté catalogado, pues hay que volverlo a catalogar. ¿Sí? Esto es inacabable. Por eso siempre hacemos publicidad lo más que se puede sobre este tema. A partir de lo que dice usted, yo creo que la actualización de la catalogación del Estado, lo que yo tengo serviría para saber qué se ha desaparecido, porque estoy hablando de un trabajo de hace 30 años, hace muchísimo. Sí, sí, eso es lo que sucede, incluso en el mismo centro histórico. Sí, lo que había ya no hay. En la propia catedral ha habido hurto, ¿verdad? Luz María, ¿quiere hacer una intervención? A mí lo que me parece muy interesante es cómo se engarzaron las dos conferencias, porque en una se plantea qué es lo que hay que valorar y él propone qué es lo que hay que valorar de una serie de objetos. Ahora, el hecho de inventariarlos no necesariamente significa ya darles un valor, habría que todavía ponerle estrellitas, ¿no? Claro, claro. Porque o sea, si tenemos, porque si hablamos ya de la parte que tiene que ver con restauración, que cuesta, como bien decía Enrique, no alcanza el presupuesto para todo lo que hay que restaurar, entonces hay que priorizar qué es lo más importante que hay que restaurar. Y entonces de todas estas cédulas que nos enseñaste, pues habría como que priorizar, ¿no? ¿Cuáles son los que más valen para protegerlos? Y entonces se convierte en una discusión moral, yo creo también, ¿no? Es una discusión muy fuerte porque también vienen las modas. A mí me interesa más que se conserven los óleos. No, pues a mí me interesa más los objetos metálicos. A mí me interesa más que sean esculturas o que sean elementos arquitectónicos. Italia tiene ese problemón. Italia tiene, bueno, esto al cubo, ¿verdad? Lo que tenemos nosotros, es el país más rico en valor patrimonial del mundo, y ellos pues incluso ya no les importa. Llega un momento en que, bueno, pues ya se perdió, ya. Claro, obras importantísimas, desde luego que las tienen perfectamente catalogadas y tienen conciencia de ello, pero hay obras extraordinarias de arte que se pierden. Simplemente el hecho es que tan simpático de España está en un quinto o sexto lugar también en ser poseedor de valores patrimoniales. La señora que ha restaurado el Cristo, ¿no? Que le ha dado la vuelta al mundo, pues sí, podría parecer algo como muy grave, pero en realidad pues tienen tanto que ya no les importa, ¿no? Y bueno, el otro tema que también me parece súper importante, que no caigamos en este rollo que porque las cosas son antiguas, todo hay que registrarlo y todo vale, porque entonces no hay forma, ¿no? O sea, ¿el avance qué? O sea, finalmente Roma es Roma y hay ruinas, pero también hay cosas muy modernas, las ciudades conviven, el tema es la integración, o sea, ¿no? Me hicieron recordar que el transporte público en las ciudades europeas es algo muy importante, ¿no? Por sus tamaños, dimensiones, por la cultura. Y Roma es una de las ciudades con mayores problemas de transporte público, por una razón muy sencilla. Si lo comparan con las otras grandes ciudades europeas, las líneas del metro de Roma nada más son dos, nada más tienen dos líneas. ¿Y por qué? Porque cuando querían empezar a construir más metro, se topaban. ¡Ay, acaba de aparecer una caverna de no sé qué! ¡Ay, este es el monumento! ¡Ay, no! Ya, entonces no podía construir nada. Entonces, Roma tiene, en parte, el caos que tiene, precisamente por lo que están mencionando, más de 2000 años, ¿no? En donde si no hay una cosa hay la otra, y si no la otra, y para conservar eso es un borlote. ¿Alguien más? Bueno, pues yo sí me gustaría, comentando lo que está diciendo el doctor, pues sí hay que tomar pues una postura de definir a qué le voy.
Si me quedo con el siglo XVII, el XVIII, el XIX, en fin, y los criterios también de las intervenciones, que eso es muy, muy complejo. Pero entra ahí también el tema de moda. Muchas veces la moda nos lleva a seleccionar por el gusto de alguna circunstancia. Y eso hay que también tener cuidado para tomar una decisión al momento de intervenir. Y aquí, tomando un poco lo que platicaba, yo era estudiante de arquitectura cuando en 1982 José López Portillo encontró, ¿verdad? Pero no él, sino en los teléfonos de México haciendo una excavación y encuentran pues, la Coyo Shaw. Y salió el lunes en el periódico Excelsior que quitemos todo lo que estorbe para encontrar nuestro pasado glorioso, JLP. Y bueno, fue una salvajada. A mí me tocó ver la demolición de cerca de unos pues, 40 o 50 casas de valor patrimonial, pero bastante bueno, del periodo siglo XVII, siglo XVIII, que con otras tecnologías, es más, hoy día no se hubiera permitido hacer eso. Fue una salvajada, porque también se destruyó el propio patrimonio encontrado. Yo vi el templo rojo, ahora es gris. ¿Por qué? Porque el agua, la humedad, había una serie de estacas de cimentación de las estructuras mesoamericanas, que hoy día son palillos de dientes, por la humedad se conservaron. Entonces, si hubiera habido pues, un verdadero sentido profesional, que Matus no se atrevió a hacerlo, con todo respeto, admiro al maestro Matus, pero él no se atrevió porque el poder, pues, José López Portillo fue el último Tlatoani, esa es la verdad, sí, fue el último Tlatoani. ¿Qué razón la que usted diga, señor presidente? Y bueno, pues fue la decisión del presidente en derruir las casas. Y si se hubiese hecho con tecnologías actuales, pues se estaría haciendo lo que se está ahora haciendo, hacer excavaciones, ventanas arqueológicas, lo que hizo el doctor Meligo Basurto, a base de ventanas arqueológicas, se hubiera rescatado ambos, y además hubiera el abundamiento que generó, ¿sí? Cuando la excavación se hizo, y tengo fotografías y se los demuestro, estaba por debajo del nivel de calle las estructuras, hoy día sobresalen, porque al quitarle el peso, como un colchón, cuando tú te acuestas, pues regresó a su posición original. Y esto pues es un daño también sustancial a las estructuras. El doctor Massari, el padre de Marcos Massari, que va a ser uno de nuestros conferencistas de educación continua, que los que vinieron antier lo conocieron, es especialista en mecánica de suelos y dice que en verdad esa es la verdadera venganza de Moctezuma, que se está vengando Moctezuma de todas las pérdidas con ese bufamiento. Bueno, pues. Pero lo vamos a ver en el recorrido guiado. Esto es algo muy importante. Yo siento mucho que haya tan poca gente, pero espero que todos los que están vengan mañana, porque estas son las cosas que vamos a ver físicamente en el recorrido. Y esa era la razón por la cual era importante primero sentarnos a platicar sobre ellas, ¿no? Van a concluir y quiero después hacer una mención muy especial. Bueno, pues agradecemos al doctor José Gerardo Guizar y le entregamos este diploma. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. No, es